Dios los bendiga, qué bueno saludarlos. Es una bendición que usted sea parte del programa Punto de Reflexión. Estamos tratando la serie Fe y Ciencia y hoy directamente vamos a hablar acerca de que más ciencia nos acerca a Dios. Vamos a hablar detalles con relación a cómo la Biblia presenta detalles sobre la creación y vamos a destacar ideas principales con relación al creacionismo. Hoy nos acompaña el pastor Marvin Juárez, pastor de la Iglesia Amigos del Tabernáculo. Él nos ha apoyado en estos temas con conocimientos bastante certeros, con autores que él ha estudiado y seguramente también en ámbitos de la universidad donde Dios le ha permitido formarse y también teológicamente. Así que todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Quédese con nosotros porque vamos a abordar el tema Más ciencia nos acerca a Dios. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Estamos en el programa Punto de Reflexión abordando el tema Más ciencia nos acerca a Dios en esa gran serie que estamos trabajando, Fe y Ciencia. Bienvenido, Pastor Marvin, una vez más con nosotros. Qué gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación nuevamente. Esperamos aportar un poco al conocimiento y a la fe de los hermanos que están pendientes de Punto de Reflexión. El otro día estuvimos abordando acerca del evolucionismo, acerca del creacionismo. Llegamos a la conclusión que el pensamiento científico apoya y respalda el creacionismo. Ahora, directamente, Pastor Marvin, queremos por razones de Biblia, por razones de argumentación bíblica, presentar cuáles son los días de la creación para que nuestra audiencia sepa sobre qué cosas creó Dios en esos 7 días que prácticamente le llevó al Señor crear este universo tan grande. Sí, es interesante porque el Génesis nos relata la creación y nos presenta 6 días de creación más el séptimo de reposo. Exactamente. Pero en esos 6 días Dios crea la luz, ¿verdad? Crea, por ejemplo, los mares, separa la tierra de los mares, crea las plantas, crea el sol, la luna, las estrellas, crea los animales acuáticos, los animales terrestres, para finalizar en el 6º día con la creación del ser humano. Cuando hablamos de creacionismo y especialmente en la Biblia, esos son los detalles. Hay 6 días de creación. Ahora la pregunta es, ¿por qué descansó el 7º día el Señor? Si es Dios eterno y no se cansa, dirán algunos, ¿va? Buena pregunta. Realmente la revelación entre las funciones de lo que Dios nos quiere revelar está pensando en las cosas que nosotros vamos a entender. Entonces, por ejemplo, Dios no se cansa, pero el ser humano sí. Entonces, la Biblia presenta el reposo de Dios como que dejó de hacer algo. O sea, el término reposo o el término Shabbat es cesar de trabajar. Shabbat no es sábado. Ajá, no. Shabbat es cesar de trabajar o cesar, detenerse. Entonces, en el 7º día, Dios se detuvo, no creó nada, supervisó su creación y dijo, excelente, vamos a decirle en nuestra terminología. Ahora, nosotros aprendemos de ahí que debemos de sentarnos un día a la semana, a evaluar qué hicimos, descansar y saber qué vamos a hacer la siguiente semana. Pero nosotros sí nos cansamos. Exacto. Él no se cansa. Exacto. Hablando acerca del tema de la creación, que es lo que nos está ocupando, entre más conocimiento, más nos acerca a Dios. Y el conocimiento se basa en el universo, que es lo tangible. Eso lo hemos estado argumentando durante estos programas de Punto de Reflexión, que lo tangible es el universo. Y aún aquellas cosas invisibles que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1:16, las cosas visibles e invisibles. Estuvimos hablando acerca de la célula, estuvimos hablando en el programa anterior de la microevolución y la macroevolución. En conclusión, tenemos el universo como lo tangible y a partir de ello, pues el científico examina la materia. Ahora, dice la Biblia que de la nada Él creó. Y en el programa anterior, dijiste algo bien importante. ¿Dios crea o recrea? Y yo creo que este es un bonito espacio como para ir dando unos detalles con relación a esta realidad. Sí, lo que sucede, por ejemplo, ¿por qué planteé eso en el programa anterior? Es que en el Génesis hay 3 palabras que se utilizan
¿verdad? Por ejemplo, una palabra en el hebreo es la palabra bara. Bara. La palabra bara habla de una creación que no existía, ¿sí? Entonces, pero luego en el relato del Génesis ya no sigue utilizando la palabra bara, sigue utilizando palabras que hablan de que ya existía algo y que lo echó a andar y que lo corrigió, si cabe la expresión. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay predicadores, ¿verdad? Y eso ellos lo exponen públicamente, no me lo estoy inventando, usted lo puede ver en YouTube, que creen que Dios en Génesis 1:1 creó todo, pero que en Génesis 1:2, cuando el diablo fue echado de la presencia de Dios, digámoslo así, destruyó todo. Entonces, a partir de Génesis 1:3, lo que hizo Dios fue ordenar lo que el diablo destruyó, recrear. Por eso digo que en Génesis 1, algunos creemos que Dios está creando de la nada, ¿sí? Pero otros enseñan por la terminología hebrea que Dios está recreando, puso el sol en movimiento, puso la tierra en movimiento, ya existían porque ya las había hecho antes, pero que ahí entra el diluvio de Satanás, que es otra teoría. Él arruinó todo y Dios vuelve a corregir. Por eso hablamos de crear o recrear. Ahora, ¿cuál sería la interpretación correcta con relación a este tema de la creación? Ya que estamos ahorita enfocándonos en lo tangible que es el universo, y propiamente mi intención es dar a conocer la argumentación bíblica para aquellos que desconocen y reafirmar a aquellos que sí conocen. ¿Cuál sería como la postura un poquito más objetiva con relación a esto que nos estás exponiendo? Yo soy del criterio, y gramaticalmente hablando, dice, y creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, gramaticalmente esa conjunción y no nos permite ahondar en que ya había sido creada y que estaba ordenado. Que estaba ordenado, sino que es una manera para decirnos cómo Dios paso a paso fue ordenando y creando todo. Ahora bien, los que dicen y aceptan que Dios recreó nuevamente lo que el diablo había arruinado, ellos se basan en palabras y en Isaías 45, ¿verdad? Que dice, Dios no creó vacía la tierra, la creó para ser habitada. Y como dice que la tierra estaba desordenada y vacía, entonces dice, si Dios no la creó vacía, de acuerdo a Isaías 45:18, ¿por qué en Génesis 1 aparece vacía? Entonces, realmente, por decirte algo, compañero, por lo menos hablemos de personajes que yo los he escuchado en televisión, personalidades como el doctor Irión, por ejemplo, el doctor Armando Alducin. Ellos creen en la teoría de la recreación, que el diablo arruinó todo y que Dios lo comenzó a arreglar después. Yo leí un libro acerca de grandes preguntas con relación al Génesis, 2 escritores biólogos. En esta postura que nos estás presentando, ellos se inclinan más a que lo que Dios hizo fue la materia prima, sin orden. Es decir, creó la masa, la materia, y a partir de ello, Dios empezó a ordenar. Pero no creen ellos que hubo como un universo ordenado y que vino el diablo porque la idea es que el diablo fue expulsado, que se llama Lucifer, Luzbel, y que Dios lo expulsó, y entonces cuando él vino a esta tierra fue que desbarató todo. Y entonces como que Dios otra vez tuvo que ordenar. Estos 2 biólogos plantean la idea de que lo que Dios hizo fue crear la materia prima. Y a partir de ahí entonces Dios ordenar, pues en los días que expone Génesis capítulo 1. Claro, yo pienso, bueno, eso es un pasado que no podemos, como teólogos nosotros debemos de abordar el tema. Pero realmente tenemos que saberlo abordar. A mí me hicieron la pregunta, ¿es cierto que Dios nos creó de las cenizas? Yo dije, ¿pero por qué? Porque antes de que nos hiciera, ya había humanidad, la castigó y de las cenizas nos hizo nosotros. Yo dije, ¿dónde se sacó eso? Realmente ese es un disparate, ¿verdad? Pero sale por esto de que la creación o recreación. Entonces es algo bien importante porque no es un lenguaje científico lo que tenemos ahí en la Biblia. No fue creado para darnos la ciencia, es precientífico, pero está escrito en un lenguaje poético. En Génesis 1 y 2 es como un lenguaje poético. Y en este punto entonces creo yo que de la nada. Ahora, hay cosas que sí, digamos, teniendo la materia prima, un ejemplo, el polvo. Y a partir del polvo, según la Biblia, en el 6º día creó los animales terrestres y al ser humano.
O sea, podríamos decir que sí, Dios creó algo y luego creó a partir de la materia prima. Eso sí hay evidencia bíblica. Sí, o sea que Él crea la materia prima y de la materia prima está creando todo lo demás, ¿verdad? Eso sí lo sabemos nosotros. Lo que a veces choca dentro del mismo campo teológico es si el diablo arruinó o no arruinó todo. Sí, pues, porque ese es el punto que está de por medio. Si el diablo arruinó todo, entonces como que Dios lo viene a arreglar. Sí, pues, y ese es el relato que tenemos de Génesis 1 de acuerdo a esa postura. Sí, pues. La otra pregunta que surge en estos puntos que estamos hablando del relato bíblico es con relación al tiempo. Porque aquí como que también hay algo gramatical que apunta a 24 horas del día, según algunos he leído. Sin embargo, también ubican, aquí viene la parte cuando surge la evolución, cómo explicar, porque en esa época, recuerden que en el programa anterior estuvimos hablando de Charles Darwin, como que era muy popular esta teoría, y entonces los grandes teólogos dicen, ¿cómo podemos acuñar? Porque algunos dicen, no, eso es del diablo, ¿va? Y otros dijeron, bueno, lo está diciendo alguien que observa la naturaleza, un biólogo, y entonces, ¿cómo acuñamos esa teoría y la acomodamos a la Biblia? Entonces también ocupan esos pasajes de la Biblia para decir, no, aquí hay millones de años. Sí, lo que sucede es de que, por ejemplo, el término día aparece miles de veces en la Biblia, tiene diferentes connotaciones. Entonces, el término hebreo yom, así yom, Y-O-M, ¿verdad? Yom, puede ser un periodo de 24 horas o puede ser un periodo de miles de años. Entonces, ahora, yo considero... por ejemplo, un argumento que me parece muy, muy interesante del doctor MacArthur es que cuando Moisés está dando la ley al pueblo, él dice, en 6 días Jehová Dios hizo la tierra, mas el 7º reposó. Entonces dice el doctor MacArthur, en la mentalidad del judío, está pensando en 6 días de acuerdo a cómo observaban que el sol, que se hacía noche y de día. Entonces, él no está entendiendo 6 días en periodos grandes de años, sino 24 horas. Entonces el doctor MacArthur y mucha gente más cree que el Señor creó en días de 24 horas. Pero el término yom no se puede quedar en 24 horas. Puede ser periodos más largos, periodos de 24 horas, periodos más largos. Y lo que pasa es que es bueno aclarar porque en el argumento bíblico resulta que en el primer día creó la luz, pero no el sistema solar. Sí, el sistema solar fue creado en el cuarto día. Entonces ahí es donde dicen, bueno, da lugar a lo que explicabas. Entonces, si el sistema solar fue creado en el cuarto día, quiere decir entonces que los días anteriores puede dar lugar a periodos. Exacto, por eso, porque ¿qué es lo que te marca un periodo de 24 horas? Día y noche. La rotación de la Tierra sobre su eje en 24 horas, ¿verdad? Bueno, 23 horas, 58 minutos, 47 segundos para ser exactos. Pero el asunto es que si antes del primero, segundo y tercer día no había sol en movimiento, no había sol creado, ¿cómo se marca? ¿Cómo es que se marca el periodo de 24 horas? Entonces, hay muchas cosas a favor y muchas cosas en contra, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un libro en digital, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí hay 18 explicaciones posibles de Génesis 1. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí vamos a tener que dejar unos libros digitales con nuestro camarógrafo o aquí en producción, Marvin Juárez, porque esto nos va a ayudar mucho a quienes nos interesamos en cuestiones de la Tierra, el universo, argumentos válidos de quienes han estudiado la palabra, teólogos, pensamiento científico. Así que estamos abordando en este segmento el creacionismo, porque más conocimiento nos acerca a Dios. Y sabemos de que en el tiempo, después de varios siglos, se aperturó allá por el siglo XVII, pues empezó a florecer el pensamiento científico y entonces ya nos plantean otras cosas como se venía creyendo de pensadores que observaban, pero que lo único que hacían era validar lo que la palabra de Dios ya nos estaba diciendo. Quédese con nosotros porque seguimos argumentando en el tema más conocimiento nos acerca a Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas.
Bienvenidos al segmento Preguntas y Respuestas. Me encuentro con el pastor juvenil Víctor Hugo Alas. La pregunta es la siguiente. La Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, nadie te menosprecie por ser joven. ¿Por qué los adolescentes y los jóvenes carecen de estima elevada o adecuada? Sí, generalmente en esa etapa de cambio, muchos jóvenes o adolescentes comienzan a sentirse desestimados o se sienten feos o se sienten incapaces, ¿verdad? Es una etapa donde también están como enfocándose en algo en la vida y sienten que no tienen algo que puedan aportar. Y a veces también el ver a otros que tienen otras cualidades o tienen otros dones, se comparan físicamente, se comparan en habilidades y eso hace que se sientan inferiores a los demás, ¿verdad? Así que nadie te menosprecie porque eres un joven. Eres de gran valor, esperando de que Dios te ayude en todo momento. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Damos gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes en el programa Punto de Reflexión. Estamos abordando el tema fe y ciencia y muy particularmente en este cuarto tema, más conocimiento nos acerca a Dios. Estamos hablando acerca de los argumentos de la creación bíblica, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Usted puede leer la Biblia y ahí puede usted informarse sobre cómo Dios creó en 6 días y descansó el séptimo día. Hemos estado hablando acerca de terminología, si caben los millones de años, si el diablo destruyó un universo previo al que conocemos ahora. Bueno, son argumentos que cada quien tomará ciertos puntos de vista. Pero ahora nos va a ocupar que dentro de la iglesia Pastor Marvin Juárez en el siglo XVI, pues había una teoría o una postura teológica de la iglesia con relación al sistema solar, porque después del siglo XVI se presenta otra postura y que creo que es la que actualmente se maneja. Así es, por ejemplo, antes de Galileo, pues la creencia era que el geocentrismo, digamos, el centro era la Tierra y todo giraba alrededor de la Tierra. Sin embargo, después de Galileo, él postula de que no es el Sol girando alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra girando alrededor del Sol. Y lo que hemos leído sabemos que fue condenado, fue perseguido, se le dijo que se retractara un poco de eso. Tal vez hay algunas exageraciones con Galileo al momento de la persecución, pero el asunto es que no fue aceptado su propuesta, no fue aceptada fácilmente. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, los satélites, ¿verdad? Todo, al final comprobamos que es realmente la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y aquí viene la argumentación de aquellos que siempre están cuestionando la palabra o el pensamiento creacionista bíblico. Entonces, ¿cómo es posible que los escritores, entonces Dios nos les revelara esos detalles? Sino que, por ejemplo, hablando de Josué, él le habla directamente de Tente Sol, ¿verdad? En Gabaón. Entonces, esta parte es bonito explicarla desde una postura teológica, Marvin Juárez, porque no es un argumento para decir entonces los escritores estaban equivocados. Sí, lo que sucede es que en la revelación, pastor, el Señor no quitó la personalidad, la característica muy especial de cada ser humano, y el escritor bíblico describe fenomenología. En palabras de John Lennox, el escritor bíblico escribe en un lenguaje fenomenológico. ¿Qué significa eso? Él miraba que el sol salía por aquí y se acostaba por aquí. Entonces lo lógico es que el sol se mueve. Lo observable. Lo observable. Entonces, ahora, por otro lado, le restamos crédito a la Biblia y le damos crédito a la ciencia. Pero ¿qué opina usted después de que nos enseñaron en la escuela que el sistema solar tiene 9 planetas y que ahora tiene 8? ¿Desechamos la ciencia? Seguimos creyendo en ella. Pero ¿por qué si rechazamos la Biblia y la ciencia no? Cuando hace poquito, por ejemplo, estaba viendo un documental hace unas 2 semanas en que el famoso telescopio James Webb no está apoyando la teoría del Big Bang. Wow. O sea, lo que está descubriendo, dice, las estrellas de tal clasificación, las galaxias tal, deberían de estar en esta posición, deberían de tener este tamaño, las estrellas. Y dice, eso indica que el Big Bang no sabemos si al final entonces sucedió así o no sucedió. Entonces,
Por mucho tiempo la teoría del Big Bang, pero ahora el telescopio que acaban de enviar, dicen lo que nos está aportando, no sabemos si al final teníamos la razón o no. Y no tiramos la ciencia a la basura. Exacto. O sea, Marvin Juárez quiere decir que en el transcurso de la iglesia cristiana, en estos 20 siglos, quiere decir que la ciencia, a la par de la fe, porque lo que estamos abordando es fe y ciencia, quiere decir que también la ciencia ha corregido. Sí, definitivamente. Y no por eso la rechazamos. De igual manera, la Biblia no es un argumento como para decir los escritores se equivocaron, porque lo válido es que plasmaron lo que observaban. Claro. Eso es lógico y yo creo que no tenemos... Y hasta disculpa la interrupción, y hasta el día de hoy, nosotros sin la tecnología miramos lo que el escritor mira. Exactamente. Nosotros miramos, es que aquí sale el sol, decimos, y allá se pone. Exacto. Hasta el día de hoy, si no nos dicen nada los satélites, los viajes al espacio, nosotros creyéramos exactamente. Exactamente. Bueno, ahí estamos nosotros dando ciertos argumentos bíblicos con relación al tema del sistema solar del siglo XVI, antes del siglo XVI, cuál era la forma de pensar, que prácticamente era el sol, ¿verdad? Girando alrededor de la Tierra, y hoy sabemos que eso no es así. Sin embargo, ahora tenemos que hablar otro puntito con relación a la creación misma, porque estamos hablando del relato bíblico para aquellos que se están informando qué dice el Génesis, como una forma de tener un conocimiento, qué es lo que menciona. La Biblia dice que Dios creó a los seres vivos según su especie, Génesis capítulo 1, versículo 21. Pero resulta que con el hombre en el sexto día, dice que lo creó a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Hay una pequeña diferencia ahí, bueno, gran diferencia, diría yo mejor, gran diferencia, que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Sí, realmente ningún otro ser de la creación lleva la imagen de él, solamente los seres humanos. Esta imagen se puede dividir en dos al momento de explicarla: imagen natural e imagen moral. La imagen natural tiene que ver con el pensamiento, con las emociones, con la personalidad, con esas habilidades, con la voluntad, con la libertad. Y la imagen moral tiene que ver con la santidad. Santidad, justicia, rectitud. Entonces, cuando el ser humano peca, la imagen natural se corrompe, se deteriora, y la imagen moral se pierde, sí, pues, porque caemos en pecado. En ese sentido, dentro de la creación, hablando de los animales según su especie, el ser humano, en este sentido el relato bíblico menciona que el hombre es capaz de pensar. Un perro no puede pensar al nivel del ser humano, puede ser amaestrado por instinto que el mismo creador colocó en los animales. Claro, o sea que ahí tenemos que saber que el Señor sopló en el ser humano, sopló. Y esto es interesante. Yo quiero citar las palabras de un astrofísico acá, porque obviamente nosotros no somos científicos y nos estamos acuñando en gente que sí sabe de esto y que lo hemos leído. Exactamente. Dice, por ejemplo, el astrofísico que la interacción de la materia tiene que ver con 4 aspectos. Él le llama la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Entonces dice que nosotros tendríamos que explicar cómo estas 4 fuerzas producen una poesía, producen una partitura musical, la 9ª sinfonía de Beethoven. Y dice él, la materia no puede producir información. Entonces dice, si la materia no puede producir información porque está comprobado que no puede, y el ser humano es productor de información, eso indica que el ser humano tiene algo que no se debe a la materia. Exacto, o sea, fuera de externo. la materia. Y eso se le llama espíritu humano. Exactamente. Cuando Dios sopla en Adán y Eva, Dios pone ese espíritu con el cual hoy nosotros tenemos, que no lo tiene el perro, no lo tiene la vaca, no lo tienen los pollitos, no lo tiene la gallina. De tal manera que cuando hablamos de comprobar científicamente, no podemos. ¿Por qué razón? Porque no podemos llevar el espíritu a un laboratorio. ¿Ya? Ni podemos decir, junten por favor esos dos y vamos a ver cómo surge una poesía. Eso no se puede. Exacto. Entonces, al final, el ser humano trasciende porque Dios lo quiso que se relacionara con él. De tal manera, y concluye este pedazo con esto: todo el universo puede dejar de existir producto de la materia, pero el ser humano, por lo menos en una parte de lo que forma el ser humano, seguiría existiendo, que es el espíritu, porque el espíritu no se debe a la materia, no es producto. Sí, pues. Y en ese sentido, Marvin, quiere decir entonces que cuando hablamos
de la imagen de Dios en el hombre, nos mencionaste 2 puntos, ¿verdad? Imagen natural. La imagen natural y la imagen moral. El doctor Núñez menciona que el hombre primitivo, para ponerlo en una perspectiva más de historia en el pensamiento científico, por así decirlo, en razones de ciencia, para nosotros fue Adán y Eva, bíblicamente como lo plantea. Dice que el hombre primitivo siempre tuvo una relación con un ser divino, como todas las civilizaciones que plantean los historiadores, y más bíblicamente nosotros como conocedores de la palabra de Dios, Egipto, Babilonia, todo mundo, y en nuestra historia en América, los mayas, no digamos, siempre relacionaron. Todos adoraron algo. Adoraron algo. Todos adoraron a algo, todos adoraron a un ser superior que lo concibían, la luna, en el mar había un pez, el maíz, todos adoraron a alguien porque el sentir de adoración ya viene con nosotros. Exactamente. El problema es que tenemos que ubicar la dirección. Exactamente. Quédese con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a hablar que el conocimiento a Dios nos va a acercar más a Él y por lo tanto se refleja en la conducta. Alejarnos de Dios y de sus leyes, vamos a examinar hasta qué punto el ser humano puede caer en esa imagen que Dios ha creado en el ser humano, que es la parte moral y espiritual. Quédese con nosotros. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. En estos programas hemos hablado de ciencia y fe, y realmente son campos muy grandes de estudio, y en palabras del astrofísico Manuel Carreira, son 2 modos de conocer. La palabra de Dios, la Biblia, nos habla de fe, de historia, pero no nos menciona mayor cosa de ciencia, de química, de matemática. Entonces, ciencia y fe son 2 campos amplios que, en mi opinión, no se contradicen, sino que se complementan. Ahora bien, yo quiero hablar hoy de la fe, porque la fe, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero otro concepto de fe que el astrofísico nos menciona es que la fe es conocimiento recibido de otros. Y a mí me llama la atención este análisis, que como digo, estoy citando a un astrofísico que dijo esto y me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque el pasado solamente lo podemos conocer por fe humana. No hay otra forma para conocer el pasado más que a través de los libros que los historiadores, que los investigadores y los arqueólogos nos han dado hasta el siglo XXI para saber quién descubrió América, para saber cuándo se inventó la imprenta, para saber cómo surgió el invento del bombillo, del teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la fe es el conocimiento recibido de otros. Entonces, por fe humana, yo puedo saber si Dios se ha comunicado a la humanidad de alguna manera, si ha habido revelación. Y claro, tenemos el testimonio de la Biblia, tenemos el testimonio de los apóstoles, de tal manera que ese conocimiento que nos han dado constituye una evidencia de la comunicación de Dios con el ser humano. Así que si usted acepta, por ejemplo, literatura filosófica como la República de Platón, y otros documentos de la antigüedad en el que tenemos muy pocas copias hasta el día de hoy, pero que se acepta y se estudia en campus universitarios, ¿cuánto más los 66 libros de la Biblia, el Nuevo Testamento, que tiene miles de copias? No solamente tiene 8, ni 800, ni 10, como de otros escritos antiguos, tiene miles de copias que constituyen una evidencia en la cual fundamentar nuestra fe. Así que yo quiero animarle a que usted pueda leer la palabra para poder fortalecer su fe, fundamentar su fe, no en leyendas, sino en historia, en arqueología, que realmente otros personajes no cristianos confirman que la información bíblica es fidedigna, la geografía bíblica es exacta. Por lo tanto, así como conocemos el pasado a través de los libros que tenemos y lo creemos, de igual manera, la fe tiene un fundamento y es el testimonio de la revelación que tenemos en la palabra de Dios. Bendiciones. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión.
Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Marvin Juárez, pastoreando la iglesia Amigos del Tabernáculo aquí en Chiquimula, el cual mandamos un saludo a todos los hermanos del Tabernáculo de Chiquimula que están estrenándose con un pastorazo acá. Damos gracias a Dios porque también nos ha apoyado en conocimientos, en puntos de reflexión, donde nos ha ayudado muchísimo a comprender y ampliar temas de suma importancia. Hoy estamos abordando el tema Más conocimiento nos acerca a Dios, de la serie Fe y Ciencia. Estábamos hablando, pastor, que cuando Dios formó al ser humano, pues le dio esa imagen. Ya nos mencionabas, lo clasificabas en 2 puntos, pero me pareció interesante la parte moral. Cuando el ser humano se acerca a Dios, pues respeta las normas que Él estableció. Cuando se aleja de Dios, Romanos capítulo 1 nos plantea un panorama bastante pesado en cuanto a la moral del ser humano cuando se aparta de Dios. Sí, recordemos que Dios nos diseña con libertad. Y esa libertad, pues obviamente incluye la decisión de hacer o no hacer. Y obviamente el ser humano, desde que se aleja de Dios, agarra el camino equivocado. Entonces tenemos una moral por los suelos. Sí, pues. Dios tuvo que establecer códigos de ética, reglamento, ¿sí?, para que no nos hiciéramos más daño. O sea, la gente dice, pero ¿por qué Dios no acaba con el diablo, no acaba con la maldad? ¿Por qué tantas reglas en la Biblia? Lo que sucede es que Dios no nos quiere restringir las decisiones, solo nos dice, cuidado por ahí, no vayas ahí. Entonces, las reglas son una forma de evitar que nos hagamos más daño de lo que ya nos hicimos. Y hablando acerca de la moralidad, hablando del legislador Moisés, fíjense que condena como pecados que se aplicaba la ley capital, el tema del homosexualismo, sí, el tema del bestialismo, que es la zoofilia, porque imagínense la época de Moisés, que el ser humano, hablando de la moralidad, que eso no ha cambiado, en el ser humano hay una moralidad por esa imagen que Dios ha colocado en el ser humano, y estableciendo Moisés reglas. ¿Por qué las estableció? Porque Dios se las dictó. Él las estableció porque por naturaleza, Marvin, cuando el pecado entró en el ser humano, se deterioró moral y espiritualmente, y cuando se aleja del Creador, comete actos vergonzosos. Por ejemplo, aquí podemos amarrar varias cosas. Primero es que la gente dice, ¿por qué Dios es tan malo que destruyó a los cananitas? Arrasó con ellos. Tremendamente. Pero si leemos nosotros cómo eran los cananitas, eran prácticamente personas que ya no podían ser cambiadas. Es como cuando tenemos un canasto y tenemos una manzana que está podrida y tenemos más manzanas buenas. No es, hay que quitar la manzana que nos sirve para que las otras no se arruinen. Entonces, Canaán prácticamente, las 7 etnias en Canaán, ahí había de todo. Entonces, Moisés dice, cuando ustedes vayan a esa tierra, no hagan lo que ahí hacen. Y Dios tuvo que borrar con ellos. ¿Por qué razón? Porque como Dios es un Dios moral, Él también tiene que ser justo y castigar la desobediencia. Exacto. Hoy nosotros lo tenemos acá, tenemos cárceles, tenemos juzgados, tenemos cortes. Si nosotros, siendo humanos, falaces, pecadores, juzgamos a alguien y lo metemos a la cárcel, pensemos en el legislador del universo, lo tiene que hacer también. Ahora, entonces, ¿cómo planteamos o cómo respondemos al argumento que en el Antiguo Testamento tenemos un Dios así, pero muy, muy malo, un Dios que aplicaba una justicia tremenda aún de exterminar pueblos? ¿Cómo entonces responderíamos a ese argumento actual en donde nos quieren hacer creer que hay 2 dioses en la Biblia, uno del Antiguo Testamento y un Dios bueno del Nuevo Testamento? Realmente es un error entender un Dios en el Antiguo y otro en el Nuevo. Recordemos que la revelación es progresiva, ¿sí? Entonces, estuviésemos de acuerdo si en el Antiguo Testamento no se hablara nada del amor de Dios, pero Él dice, con amor eterno te he amado. Entonces, el amor de Dios está presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos una teocracia, porque Dios quería que el pueblo estuviese directo bajo su cobertura. Pero cuando lo rechazó y dijo, pónganos reyes, empezó un periodo de democracia, que es hasta el día de hoy. Exacto. Tenemos una democracia. Pero ¿de qué sirve la democracia si nuestros políticos están legislando en contra de la moral de Dios? Exacto. Entonces, al final andamos más perdidos. Quiere decir, Pastor Marvin, que la justicia de Dios siempre se ha revelado en cualquier época. Él ha ejecutado juicios como un legislador moral. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos en el Antiguo Testamento.
Y aún en el Nuevo Testamento también hay un juicio. Hay un juicio bastante pesado y fuerte como un Dios que tiene que castigar el pecado. Y voy a regresar a eso porque el ser humano, cuando se aleja de Dios, dice en Romanos capítulo 1, usted lo va a leer detenidamente desde el versículo 18 al versículo 32, pero quiero hacer énfasis porque es lo que está en boga a nivel mundial y es el movimiento del LGBT. Y lo voy a agregar más porque hay más de 100 formas de cómo yo me siento. Me siento hoy un perro, me siento como un hombre en discapacidad, me siento homosexual, me siento lesbiana. La Biblia nos menciona en Romanos capítulo 1 que el ser humano puede llegar a ser contranatural y es lo que plantea el apóstol Pablo en aquella época del primer siglo. Ahora, imagínense que si ya para ese tiempo estaba eso, porque no estamos diciendo que es nuevo, el problema hoy es que lo estamos legislando. Siempre ha existido. Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque había homosexualidad, ¿verdad? Y Exacto. Dios dijo, destruyamos. En una época distinta. Hace miles de años. Entonces, hoy en día, la degradación moral es tal que Dios va a mandar fuego del cielo. Están reservadas 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, porque la maldad del ser humano es tal que si Dios busca motivos para destruirlo, ya lo hubiera hecho de qué tiempo. Exactamente. Imagínate cómo miras vos el movimiento del LGBT, porque antes se nos hablaba acerca del homosexualismo, lesbianismo, y quiero aclarar que nosotros no estamos atacando directamente a la persona, solo estamos llevando a exponer lo que la Escritura nos enseña con relación a los valores y la moralidad que la palabra de Dios enseña, pero ahora hay más de 100 formas, Juárez. Sí, se habla de 320 géneros. Imagínate. Hablamos de transespecie, de transedad, de transgénero. De niños, ¿cómo se le llama? Hoy es transhumanismo, Sí, pedofilia, pederasta, zoofilia, bestialismo, y de todo. Qué exagerado. Y todo se está viendo como normal. Y eso realmente, nuestra filosofía de vida es basada en la Biblia. Sí. Y Dios no está de acuerdo con eso. Según la Biblia, lo que tenemos más cercano a modelos de familias o matrimonios, lo que Él diseñó. Por eso es que la iglesia cristiana proponemos el diseño original, hombre y mujer, porque en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que es el relato que estamos ahora dando a conocer, pues hay reproducción. De otra manera no se puede. 2 hombres no pueden, 2 mujeres no pueden. Pero en el Antiguo Testamento tenemos lo que es la poligamia, que no lo vamos a hablar, pero sí, tenemos que exponerla porque en el Antiguo Testamento había un hombre con varias mujeres. Se habla del adulterio, también condenado por Dios, y el tema del homosexualismo. Pero ahora tenemos, imagínate cómo el ser humano, y Romanos capítulo 1, que es el primer siglo, nos da pero un catálogo de cómo el ser humano se puede, digamos, depravar moralmente. No digamos en la actualidad cómo el ser humano se ha alejado tanto de Dios que ha caído en conductas que uno dice, bueno, ¿será que hay alguien con esa capacidad de actuar de esa manera? Por ejemplo, pastor, Ajá. una cosa que tal vez no es tan nueva, pero está tan así públicamente en televisión, en todo. Por ejemplo, están los famosos matrimonios swinger. Swinger, ¿cuáles Ajá. son esos? Los matrimonios swinger es que, por ejemplo, hay una pareja, ¿verdad? Están casados y aquí hay otra. Entonces ellos deciden compartirse la pareja Wow. en la misma habitación. Esta pareja, digamos, este hombre con su esposa, este le presta a la esposa al otro. Exagerado. Y él observa cómo el otro hombre está teniendo relaciones con su esposa. Observa. Y todo consensuado entre Ajá, las parejas. Y luego la esposa del otro viene a tener relaciones con este y aquellos están viendo. Y luego Sí, cada quien vuelve con su pareja. Sí, Eso es un matrimonio swinger. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde llegamos que los mismos matrimonios están poniéndose de acuerdo para intercambiarse la pareja en el mismo cuarto, en el mismo momento? Se están viendo, es prácticamente pornografía en vivo. Exactamente. Y luego cada quien vive su vida normal. Pero en las entrevistas dice, mis hijos no saben, dicen ellos, no queremos que se enteren de lo que hacen. O sea, en el fondo saben que lo que hacen no es correcto y no quisieran que sus hijos repitieran eso, pero lo están haciendo. Exactamente. Miren tantas formas de cómo el ser humano se ha degradado. Y dice la Biblia que cuando el ser humano, porque Dios tiene un tope, cuando el ser humano decide con la libertad que Dios le ha dado, dice que Dios los entregó, escuche bien eso, Romanos capítulo 1, Dios los entregó a una mente reprobada.
Y entonces Dios les envía ese juicio. Entonces tenemos, Juárez, el principio que Dios hizo al ser humano a la imagen de Dios. O sea, hay una moralidad que respetar. Pero cuando el ser humano se aleja de Dios, cae en estas situaciones que, por ejemplo, lo que está ahora de moda, el LGBT. El asunto es, en las competencias, por ejemplo, hoy hay tanta crítica a nivel deportivo donde un hombre que se cree mujer participa pues en esa disciplina de mujeres. Errores. Y que las mismas mujeres que compiten en natación y en otros deportes dicen, ¿cómo es posible? Es que él es hombre, pero dice que es mujer. Entonces, aún a nivel legal en esas disciplinas dice, bueno, como se cree, digamos, mujer, aunque sea hombre físicamente hablando, hay que dejarlo, pero no concuerda porque ganan las competencias. Ahora, pongamos un ejemplo. Vengo yo y te digo, mira, compañero, yo soy el presidente de Guatemala. Ya. Vos te reirías, porque dices, no sos. Ajá. Pero ¿por qué eso sí fácilmente lo rechazamos y viene un hombre diciéndome que es mujer y sabemos que no lo es? Lo tenemos que aceptar. Sí. Y de hecho en las cárceles, por ejemplo, según estudio a alguien que es politólogo, él menciona que hay un hombre que se creía mujer en un país donde ya aceptan esas ideas a nivel legal y entonces lo metieron a una cárcel de mujeres y ahí dejó preñada a una mujer. O sea que al final, aunque diga que es mujer, genéticamente, biológicamente, anatómicamente, es lo exactamente. contrario de lo que es. Entonces nos vamos a un corte y vamos a regresar a la parte final para hacer los puntos de reflexión con el tema entre más conocimiento, pues más nos acerca a Dios. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión en nuestro cuarto tema, más conocimiento nos acerca a Dios, de la serie Fe y Ciencia. Pastor Marvin, estamos en los puntos de reflexión ya para culminar el programa. Hay tanta evidencia y la gran pregunta es entonces, ¿por qué el ser humano, teniendo la evidencia a favor de un ser creador, a favor de los argumentos de la Biblia con relación a lo científico, al aspecto moral, por qué el ser humano sigue rechazando a Dios? Porque no quiere rendir cuentas. En esta tierra todos rendimos cuentas, un informe, ¿verdad? Damos un reporte de lo que hacemos a la semana, al mes, entregamos cuentas financieras. Es más, nosotros que estamos casados le tenemos que entregar cuentas a la esposa. El asunto es que... no nos regañen. El asunto, de hecho ya saben que andamos, si no, ¿dónde están? El asunto es que Dios está sobre nosotros y un día tenemos que dar cuenta a Él. Entonces, aunque yo sepa esa verdad, no me conviene, dice el ser humano. Entonces hago caso omiso, sigo viviendo la vida, pero al momento que va a llegar la muerte, me enfermo, ahí es donde el hombre dice, ten misericordia, Señor. Exacto. Porque sabe que al morir en su profundo ser, sabe que con esta vida no se acaba todo. Exacto. Al cerrar los ojos aquí, los abrimos en otro lado. Quiere decir, Pastor Marvin Juárez, que hay preguntas que el ser humano se tiene que plantear como parte de la creación de Dios. Y vamos a decir, aun cuando algunos no reconocen a Dios, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Preguntas como, ¿de dónde viene el ser humano? ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Hacia dónde va el ser humano? En el momento de la muerte, ¿qué va a ocurrir? Esas son preguntas que se tienen que plantear y que, sea cristiano o no, tienen que responderlas. Y esas son respuestas de la filosofía. O sea, son preguntas que la filosofía busca responder y explicarle a la gente, y que hasta el día de hoy no tenemos algo que nos satisfaga a la intelectualidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Sigue la filosofía buscando respuestas y el cristianismo ofrece las respuestas, pero como no me conviene, no las acepto. ¿No crees, Pastor Marvin, en el punto de reflexión que estamos dando, no crees que la gente que se ha alejado de Dios no es tanto por Dios ni la Biblia, sino los que decimos, vamos a incluirnos acá, los que decimos creer en Dios, en la Biblia, por su mala conducta? Definitivamente así es. Definitivamente la mala conducta. Por ejemplo, hay algo bien importante. Lo que nosotros asimilamos y nuestras convicciones modelan nuestra conducta. En teología hay un pensamiento que dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter, y siembra un carácter y cosecharás un destino. Lo que yo pienso acerca de la vida, si hay o no hay Dios,
así me va a hacer vivir. Exacto. Y al final de mi vida me van a pasar factura. O sea, en el pensamiento, o sea, tiene que resolver el asunto en el pensamiento. Y yo creo que ahí es donde aquellos que están considerando estos argumentos que presentamos, no se aleje de Dios, no sea más rebelde. Nosotros como humanos, aún como pastores, podemos fallar porque somos así, estamos tratando de agradar a nuestro Creador. Y posiblemente usted tuvo una mala experiencia con algún líder. No pelee con Dios. Enójese quizá con esa persona, pero no con Dios ni con la Biblia. Y en ese punto de reflexión, creo que Dios lo ama. No argumente con algunas ideas que van a respaldar, porque lo que usted quiere es perderse moralmente, pero en el fondo sabe que hay que rendir cuentas a un Dios creador. Así que, Marvin, un saludo final y un punto de reflexión final. Quiero animarlos a estar en sintonía siempre de este programa que creo que está aportando mucho a la sociedad, especialmente a la fe cristiana. Así que sigue en sintonía y esté pendiente de la programación del punto de reflexión. Y una preguntita más, ¿dejarás esos libros acá en producción por si alguno que está pendiente? Te quiero comentar que hay un hermano de Ipala que me escribían. Fíjense que ustedes mencionaron de unos libros de los otros temas que estuvimos hablando, sí, pero no los tenemos a la mano. Entonces, no sé si a producción, ¿verdad? Si de repente alguien nos contacta, pues yo me imagino que podemos dar unos libros, ¿va? Dispongo de esos libros en PDF y si ustedes los solicitan acá, con gusto. Ahí estamos. Así que gracias, Pastor Marvin. Gracias, Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo, por el conocimiento, y a ustedes también. Dios nos los bendiga, y si así Dios nos permite, vamos a estar en otro punto de reflexión con distintos temas. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.